Si hay algo que necesitamos, óigase bien, constantemente como creyentes es limpieza, sanidad y contenido para poder vivir con claridad, no en confusión. Créanme que hoy y cada día más que antes necesitamos entrar en la aplicación de un principio muy ausente en el radar cristiano, pero muy presente en su historia, como es el principio de la depuración. En el siglo V a.C., Esdras, el escribiente o el escriba, como se le conocía en su tiempo por su conocimiento de las letras y de la ley de Dios, realizó un proceso nunca antes visto hasta entonces en el pueblo judío. Fue la selección, clasificación, organización y posterior canonización de las escrituras hebreas. Esto es lo que se conoce en los círculos de erudición judío-cristiana como la Reforma Judía. En el año 30 de nuestra era, Jesús hizo una aclaración teológica importante. Tomó de los textos compilados de Esdras la ley de Moisés y la explicó de manera práctica y amplificada. Esta exposición de Jesús quedó registrado en los evangelios con el título del Sermón del Monte. 200 años más tarde, siglo II y III, el turno fue para los apologistas, quienes defendieron los principios de las escrituras, refutando las malas interpretaciones, las tendencias libertinas y las falsas alusiones a la fe. Por último, año 1517, ocurre la apertura de la Reforma de la Iglesia, mejor conocida como la Reforma Protestante, que tuvo unos precursores pero que materializó Martín Lutero, quien con sus 95 tesis posteadas en la Catedral de Wittenberg prendió la llama que provocó la gran limpieza textual e institucional de las Sagradas Escrituras. Depurar es el acto de apartar la contaminación de algo útil o, en este caso, alguien para un uso vital de sus potencias, sus capacidades, su función, su propósito. Lo que haré es ayudarle a evidenciar la amenaza actual en nuestro tiempo, que ha pasado muy desapercibida hasta instalarse en la mente del pueblo cristiano, despertando simpatías que esconden sutilmente el peligro que éstas tienen para la fe. Y me refiero a las ideologías. Antes que nada quiero hacer una salvedad. La crítica de esta exposición no es a la palabra, al término ideología, ya que esta es y debe ser la disciplina que se encargue del estudio de las ideas, pero sí es una crítica a la ideología como conjunto de ideas coaccionadas a interés que a través de un cuerpo colectivista intentan explicar la realidad por medio de sofismas, que al ser cuestionadas estas ideas terminan cayendo sobre su propio peso, ya que en gran parte terminan haciendo exactamente aquello que cuestionan. Es inevitable concluir que las ideologías tienen un efecto perjudicial en la sociedad, porque no solo carecen de una cosmovisión ajustada finamente a la realidad, sino que pretenden someter la realidad compleja a un puñado de defectos o logros que no corresponden al total de la misma. Es sano tratar los diferentes asuntos de la realidad dentro de esa realidad para hacer correcciones y mejorar, pero querer explicar la realidad con solo una mínima parte es erróneo y en el peor de los casos perverso. Déjeme tratar de explicarlo con el siguiente ejemplo. Supongamos que la realidad la componen 100 cosas, dentro de las cuales hay cosas positivas y negativas. Lo que hacen las ideologías es identificar 3, 4, digamos 5 asuntos de la realidad positivas o negativas, las toman, les dan una importancia superior, las sobreponen al resto sometiendo las otras 95 cosas que también son la realidad, elaboran toda una narrativa que luego la expresan de forma retórica para hacer pensar que todo tiene que ver con esas 5 cosas, que todo gira alrededor de esas 5 cosas, que atendiendo esas 5 cosas todo cambia, todo mejora. Ahora, y siguiendo con el ejemplo, supongamos que esas 100 cosas son las fichas de un rompecabezas. Es imposible que con 5 fichas que se amen entendamos de qué trata el rompecabezas, porque primero es muy probable que tengas que hacer encajar a la fuerza las 5 fichas y después acudir a la especulación, a la imaginación para poder justificar el por qué crees que ese rompecabezas, que es la realidad, es lo que usted cree que es, con la evidencia escasa del 5%. Así es, intentar adjuntar el 95% de la realidad a un 5% de la misma es lo que hacen los colectivos ideológicos, sin dudar a dudas, errado. Y si a esto le añadimos que existen no una ni dos, sino un sinnúmero de ideologías que hoy en día nos invitan a afiliarse a su
propia visión de realidad, creando un choque de falsas realidades, oscureciendo el panorama de los hechos como muestra de cómo son las cosas para quedar solo con la percepción propia o ajena de lo que es la realidad. Esto lo define muy bien Moisés Naim en su libro La revancha de los poderosos, en una crítica que él hace a la posverdad cuando la describe como percepción es realidad y no los hechos. Es más, Winston Churchill, en medio del contexto de la Segunda Guerra Mundial, viendo cómo las ideologías del comunismo de Lenin y Stalin en Rusia, del fascismo de Mussolini en Italia, del nacionalsocialismo de Hitler en Alemania, ocasionaron las catástrofes humanas más terribles del siglo XX, dijo: los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Según el mismo Churchill, el pensamiento objetivo del conocimiento sería el contrapeso a las ideologías utópicas. Creyente, este pensamiento ideológico, selectivo, escaso, sesgado, tiene dos enemigos naturales. Uno es la realidad tal cual y otro, el tiempo. La realidad es un enemigo natural de las ideologías por su complejidad. Le voy a dar un solo ejemplo de ello. Adolfo Hitler. La base de su enfermo pensamiento ideológico era el establecimiento de la raza aria, que según él sería una raza humana pura, que él mismo describió en su libro Mi lucha, con caras largas, barbillas prominentes, narices estrechas y rectas, constitución delgada, cabello lacio claro, ojos piel clara y estatura de 1,75 en adelante. Algo así como un Chris Hemsworth. La realidad era que ni él mismo cumplía con esas características, a excepción tal vez de los ojos claros y bueno, el color de piel. De resto, bajito, pelo negro, cara abultada. Aún así, en su fantasía ideológica terminó asesinando por razones étnicas, según el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, aproximadamente a 500,000 gitanos, 275,000 personas con discapacidad y a 6 millones de judíos. Al final, este oscuro personaje termina quitándose la vida, ya que el tiempo y la realidad le mostraban su fracaso ideológico. Creyentes, si estuviéramos hablando de solo teorías inofensivas, no habría necesidad de darles importancia. Es más, en las bibliotecas las podríamos ubicar al lado de los cuentos de fantasía. Pero cuando oímos en los medios de comunicación, las redes sociales, las aulas escolares, universitarias y los discursos políticos, pensamientos recurrentes que resumen a la sociedad en opresores y oprimidos, nos damos cuenta del peligro de las ideologías en la modificación del pensamiento secular. Y aunque su discurso es dulce al oído, suena bien, ya que acuden al sincretismo para articular a la fuerza la incoherencia de sus ideas, manipulando el lenguaje para que así parezca, terminamos en situaciones amargas de vida. Esto no es tan difícil detectarlo, pues cada vez que le preguntas a un activista ideológico sobre cualquier asunto, la respuesta gira alrededor de su ideología como si se tratara de un libreto aprendido de memoria. Depuración. Necesitamos depuración. Nos urge depuración. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, dijo Elías a los 450 profetas de Baal. Sé que esta declaración de Elías puede hacer eco en su mente, y qué bueno, porque es precisamente ahí donde necesitamos la depuración de pensamientos meramente ideológicos que nos tienen en un conflicto interno y colectivo de cómo es la realidad de las cosas. Tenemos a un número muy alto de cristianos claudicando, cayendo constantemente en un conflicto de pensamientos antagónicos. La mente puede y tiene la capacidad de almacenar pensamientos contrarios, como es juzgar los errores ajenos y al mismo tiempo justificar los errores propios, como si lo malo que hacen los demás vuelven bueno lo malo que hacemos nosotros. Pensamientos opuestos, como creer que Dios es un ser único y al mismo tiempo pensar que cada uno puede creer en él a su manera. De modo que nuestra mente puede almacenar pensamientos ideológicos, filosóficos y hasta conspirativos, pero sabemos por la fe en la razón superior de Dios que los principios de las Escrituras son los únicos que nos pueden ayudar a ver con claridad en medio de las tinieblas de la confusión. Los principios de Dios son los únicos que nos permiten tener confianza en medio de la convulsionada sociedad en la que nos encontramos. Los principios bíblicos nos muestran lo que fue, lo que es y será, con el propósito de avivar la esperanza del creyente en la soberanía de Dios. Las ideologías nos hablan de la realidad a manera de percepción. Los hechos nos hablan de la realidad tal cual es, pero los principios de las Escrituras nos dan el entendimiento, el sentido común, para así diferenciar entre lo ideológico y lo verdadero. Bien lo dijo Charles Spurgeon: la verdad es como un león, no necesita ser defendida,
suéltala, déjala libre, se defenderá por sí misma.